Saludos a todos, su amigo Heriberto, siempre saludándolos y animándolos para que busquen la verdad y la verdad los haga libres. Dice la palabra del Eterno en Eclesiastés, dice, asimismo dice, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Eso es don de Dios. Qué bendición es poder entender cuál es el don de Dios. Todos tenemos dones, pero este es el don especial que el Eterno nos da. La mayoría estamos yendo por caminos diferentes, por caminos muy diferentes, pero la mayoría de los caminos son malos o nos llevan a actuar mal, porque no estamos entendiendo el don de Dios. Siempre que se toca el tema del dinero, todo el mundo se molesta. Unos porque no tienen, otros porque tienen, pero nunca están conformes. ¿Por qué? Porque no han entendido el don de Dios. Y es que Dios, cuando Él nos da todo lo que viene junto con el dar. Y nosotros tenemos que entender eso, porque hay gente muy inteligente, hay gente muy preparada y hacen y deshacen negocios y les va muy bien y qué bueno, hacen tremenda fortuna y qué bueno, ¿verdad? Nadie está en contra de eso. Pero lo que yo quiero que entendamos es eso que tú estás haciendo, eso que tú hiciste ya, o eso que estás haciendo, o eso que quieres hacer, es un don de Dios. Quiero decir, viene de parte del Eterno, viene de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Jehová, de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿o no? Porque si aún el mal viene de nuestro Dios, tendríamos que aceptarlo. Y Él nos va a sacar adelante. Y también el don de Él es que si Él nos da bienes, Él nos va a dar la manera de disfrutarlos. Porque Dios no te va a dar bienes para que amontones y te vuelvas vanidoso. Él te va a dar la oportunidad de disfrutarlos. Porque dice la palabra eterna, ¿de qué sirve que ganes el mundo o todo el dinero del mundo y eso no te traiga satisfacción, no te traiga gozo? Entonces no es don de Dios y vas a terminar lejos de la presencia del Eterno. No vas a poder vivir con el Eterno por los siglos de los siglos, porque no entendiste el don de Dios. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Pregunta, ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y no es que la abundancia sea mala, vuelvo a insistir y vuelvo a recalcar, porque cuando la abundancia viene de arriba, cuando es un don de Dios, tú vas a estar tranquilo, tú vas a dormir tranquilo, no vas a tener miedo de que alguien te robe.
Pero si no viene de lo alto, entonces, dice la palabra del Eterno, huye el impío sin que nadie lo persiga. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir ¿qué? La abundancia. Así que entendamos que el don de Dios es que cuando Él nos da algo, nos da el tiempo, la sabiduría para disfrutarlo, no para hacernos mal o volvernos vanidosos. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Y este mal es el que está acabando con todo el mundo y inclusive los que seguían a Yeshua, los que seguían a Cristo, los que seguían a Jesús, se han olvidado de Él. Inclusive los que hablaban de Jesús, de Yeshua, los que enseñaban, los que predicaban, se han desviado de la verdad y ahora están buscando fortuna. Se han alejado del don de Dios y ahora están buscando lo que no deberían hacer. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las riquezas guardadas por sus dueños para un mal. Entonces, ¿para qué quiero yo una riqueza si me va a causar mal? Imagínate que usted se vuelva rico y lo aleje de su mamá, lo aleje de su papá, lo aleje de sus hermanos. Entonces, ¿para qué quiere esa riqueza? ¿Qué no es un mandamiento buscar a tu mamá, buscar a tu papá? Ese es un gran mandamiento. Honra a tus padres para que te vaya bien en esta tierra. Ese es un don de Dios. Entonces, si el dinero te está estorbando, entonces no es don de Dios, no viene de lo alto. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, para su mal. No hay que acumularlo. Tenemos que pedir al Eterno cómo lo vamos a usar, cómo lo vamos a gastar, cómo lo vamos a invertir para que seamos de bendición a nosotros mismos y a muchos más. Dice, las cuales se pierden en malas ocupaciones, en malas inversiones. Dice, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Tengo 1000 casos de jóvenes o de personas adultas que están esperando que su papá muera para recibir la herencia. Y no están preparados para ver qué van a hacer con esa herencia. Saben que la van a recibir porque ya su padre hizo el testamento y ya no están a gusto con sus padres para disfrutar a sus padres, más bien están deseando que sus padres se mueran para recibir la herencia. Qué mal. Por eso dice que las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Y los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Miles de gente conozco también que recibe su herencia y ¿qué pasa? Es perdida en drogas, perdida en alcohol y en lugar de ser de bendición viene a ser de maldición. Entonces hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. ¿Cuál es? Las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, para el mal de su familia, para el mal de sus hijos. Y eso es que no es un don de Dios. Es que no se los dio el Eterno, el Padre de las luces, no les dio esta bendición que ellos tienen. Dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, lleno de tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada tenemos. El día que muramos, así como venimos a este mundo, así nos van a enterrar.
así nos vamos a ir. Dice, este también es un gran mal que como vino, así ha de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿De qué le aprovechó haber trabajado 60, 70, 30, 40, 50 años y no hubo beneficio para nadie? Solo acumuló, acumuló, y al final esa acumulación afectó a sus hijos, a su pareja, a sus seres queridos, pudiendo haber hecho mucho, pudiendo haber empleado esa fortuna, esa bendición, poderlo haberla usado en vida, disfrutado en vida. Él, su pareja, su familia y muchos más. Ese también es un gran mal que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Absolutamente en nada. Además de todo esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Todo esto es lo que en realidad aquella persona que está acumulando, aquella persona que no ha entendido cuál es ese don de Dios, y en realidad es lo que está pasando en vida. Dice la pregunta, ¿de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Veamos cuál es lo mejor. Dice el 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber y gozar uno del bien de todo su trabajo en que se fatiga debajo del sol. No nos está diciendo que es mal que tú hagas fortuna, que tú acumules, sino nos está diciendo que lo mejor que he visto, que lo bueno es comer, beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. ¿Por qué creen que es el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Porque ese día nos da la oportunidad de cesar al 100% de lo que estamos haciendo y disfrutar Shabbat, estar ansiosos de que llegue ese día precioso para parar todo lo que estamos haciendo en la semana, recobrar fuerzas, escuchar su palabra, enseñar su palabra, recibir bendición, dar bendición. Y no nomás es Shabbat, es también prepararte para tus vacaciones. Es siempre fiesta cuando uno está tomado de la mano de Dios, cuando uno ha entendido que es don de Dios lo que Él nos da, entonces tenemos que disfrutarlo, tenemos que vivirlo. Pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. O sea, en esta tierra, de la cual no vamos a vivir muchos años, más que 70, 80 años, los más robustos, no debemos enfrascarnos en acumular, sino disfruta lo que el Eterno te da todos los días. Toma vacaciones, toma tus descansos, guarda los mandamientos, prepárate para la venida de Yeshua o prepárate para su encuentro. Porque estás tan ocupado en gastar lo que has acumulado, pero a tu manera. Y no te has preparado
para su venida o para el encuentro que tendrás con Él, si es que partimos antes de que Él venga. Todos los días de su vida que Dios te ha dado, porque esta es su parte. Todos los días debemos de disfrutarlos. Todos los días debemos de estar tomados de la mano de Él. Y qué bendición que cuando estamos haciendo esto, podemos ser de bendición a muchos con lo poco que tengamos. A veces no se necesita lo económico para ser de bendición a otros. Una buena plática, un buen consejo de lo alto o una palmada en la espalda es a veces solamente lo que necesitamos o lo que necesitamos dar a alguien. Dice la palabra de Dios, asimismo dice a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, pongamos atención. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas. Eso es el don de Dios. Él te da las riquezas y los bienes, pero también te da cómo disfrutarlos, cómo vivir con ello, cómo ser de bendición con ello. Pero lamentablemente el amor a los bienes, el amor a lo económico, el amor a todo eso, en lugar de ser un don de Dios, viene a ser una maldición. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Eso es lo que es un don de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la gente se enamora de su trabajo, de sus bienes, de su dinero? Hace a un lado al Eterno luego. No, esto me lo gané yo. Yo trabajé 20, 30 años y por eso tengo. Y por eso tengo, porque no hago mal uso de él. Qué bien, qué bendición. No hay ningún problema. El asunto es que como no es don de Dios, entonces no tienen la facultad para disfrutarlo. Y por eso dice que se vuelve un mal, porque sus dueños no lo disfrutan y sus familias tampoco. En lugar de que sea una bendición la herencia para los hijos, viene a ser una maldición. ¿Y cuántos casos no han pasado en que los hijos saben que su papá les va a dejar la herencia y los asesinan para que lo llegue más pronto? ¿Por qué? Porque ya están metidos en problemas y lo que quieren es más dinero para seguir haciendo maldades, para seguir haciéndose daño a ellos mismos. ¿Por qué? Porque no es don de Dios. Porque sus padres no lo recibieron como un don, lo recibieron como que ellos lo habían ganado, como que ellos, sin necesidad de nuestro Padre que nos da la vida, nos da la salud, nos da el aire, nos da todo lo que necesitamos para poder vivir en esta tierra. Recuerden que todo lo que está aquí en esta tierra es de Él. Imaginémonos que todo va sobre mangueras. Y si Él decidiera, ¿sabes qué? Hoy te cierro la manguera del oxígeno. Cerró la manguera del oxígeno. ¿Qué vas a hacer? ¿Podrás comprar el oxígeno? ¿Podrás fabricar tu propio oxígeno? No. Entonces, tenemos que entender el verdadero don de Dios. Asimismo, a todo hombre a quien el Eterno da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas.
y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios llenará de alegría el corazón. Eso es el mensaje y eso es lo que quiero que entiendas. Que busques a nuestro Padre Eterno, que busques a Yeshua, que busques la Torá, busca su palabra para que puedas aprender y puedas dirigir tu vida, la de tus hijos, la de tus seres queridos, pero dentro del don de Dios, dentro de su voluntad, porque si Él nos da poco, ese poco Él nos va a dar el don de vivir con eso, de disfrutarlo y de con eso ser de bendición a otros. ¿De qué sirve que ganes todo el dinero del mundo y pierdas tu alma en el infierno? O sea, ¿para qué te estás matando si no estás disfrutando? Porque el Señor no te está bendiciendo. Entonces, ese es el mensaje. Que lo que tengas sea poco o mucho, pero que sea de arriba, que sea un don de Dios, porque entonces tú vas a vivirlo. Tú te vas a dar el tiempo para vivirlo, para disfrutarlo, para ser de bendición a otros. No es fácil ser de bendición a otras personas cuando tú no tienes el don de Dios contigo. Te vuelves vanidoso, egoísta y nadie puede tocar lo que tú tienes porque supuestamente tú lo hiciste con tus propias fuerzas. Y te has olvidado que el Padre de las Luces es el que te da la vida, la salud, la oportunidad de trabajar. Y entonces acumulas, pero para tu propio mal y para el propio mal de tus hijos. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas. ¡Qué bendición! Entiéndelo, entiéndelo. Alguien necesita que tú le expliques esto. Alguien de tu familia está pasando o está en estos problemas. Aconséjalo. Es mejor estar en la voluntad del Eterno, siguiendo su palabra, siguiendo su Torah, siguiendo lo que Él nos deja escrito, siguiendo sus mandamientos, para que todo lo que hagamos venga de arriba, venga de lo alto, de nuestro Padre Celestial, porque eso es un don. Es un don. ¿Cuántos podemos recordar cuando conocíamos a gente en nuestros pueblos, gente que rica, pero que los veías en una tienda de conveniencia en las mañanas almorzando? Una Coca-Cola con un par de huevos adentro. Y el nombre de ellos era muy grande, eran personas muy conocidas, eran personas ricas, pero que lo que almorzaban era en una tienda, en una esquina, en un estanquillo, vamos a decirlo así, una Coca-Cola y un par de huevos. Y eso era todo el desayuno. ¿Por qué? Porque el don de ellos era de ellos y era acumular riquezas. Y hay muchos que podría dar nombres de mi pueblo, de Piedras Negras, pero ahí lo dejamos. Dios no les dio la oportunidad, Dios no les dio el don bíblico, el don bueno. Y por eso esta noche te animo para que tú entiendas que cuando vienen las cosas de arriba, vas a tener tiempo para disfrutarlas. Vas a poder enseñar a tus hijos a disfrutarlas. Y vas a poder ser de bendición a otros sin que te duela. Que tu mamá está en problemas,
usted va a aportar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios le da la oportunidad de ser de bendición a otro. Si su hermano en la sangre está en problemas y viene a pedir ayuda, o usted se da cuenta que su hermano está en problemas, usted va y le lleva la ayuda sin necesidad de que le pidan. ¿Por qué? Porque usted está bajo el don de Dios, bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial, y Él nos llena de gozo cuando nosotros estamos bajo este precioso don. Cuando alguien viene, cuando sabemos que hay una necesidad en la congregación, no tenemos que esperar a que nos rueguen o a que pasen la charola por enfrente de nosotros para que podamos dar, y casi nos obligan. No, cuando usted está viviendo bajo el don de Dios, usted disfruta lo que hace. Y sabe una cosa, el Eterno le agrega más a su cuenta, porque usted está haciendo buen uso a lo que Dios ha puesto en sus manos. Y ese don se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque viene del Padre, viene de arriba. Amigos y familiares, qué bueno que ustedes tienen todas las posibilidades y viven bien. Es una bendición. Pero, ¿en realidad estás viviendo bien? ¿En realidad estás disfrutando? Fíjate lo que dice. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien que de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Es una gran bendición que usted pueda, con lo que el Eterno ha puesto en sus manos, usted pueda ayudar. Y no digo a otros, vamos a decirlo, a su propia familia. Pero también va a ser a otros, porque eso es algo precioso. Eso es algo que el Eterno nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no necesitamos que nos rueguen. Tan pronto como nos damos cuenta de la necesidad, buscamos la manera de ser de bendición a esa persona. ¿Por qué? Porque estamos bajo la dirección, estamos bajo la observación, estamos bajo el don que el Eterno ha puesto en nosotros. Él sabe que no vamos a acumular para hacer montones y un día sea nuestros hijos y sea para nuestros hijos y un día nuestros hijos mueran por haberles dejado esa herencia. No, nuestro Eterno está agregando más porque Él sabe que nosotros somos buenos administradores y estamos llevando eso que Él ha puesto en nuestras manos, lo está llevando a otros. Él nos está usando para que otros sean bendecidos con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Eso es el verdadero don de Dios. La pregunta en esta noche es, ¿has entendido el verdadero don de Dios? Y si todavía estás creyendo que todo lo que tienes es porque tu sabiduría, tu discernimiento te lo han dado, déjame decirte, ¿qué tal si el Señor quitará de ti solamente el puro oxígeno que usas, puesto que todo es de Él? Entonces, cuando el Señor quite tu oxígeno, entonces te darás cuenta que tú no estás solo, que lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo tú solo, que hay alguien arriba que te da la oportunidad de acumular, pero que Él te da la oportunidad también de que lo disfrutes. Así que si ya estás acumulando o ya acumulaste, pero no lo estás administrando bien, antes de que sea de maldición
para tu vida y para tus hijos. Te animo para que vengas a buscar la Torá y la Torá te haga libre. Vengas a buscar la verdad para que la verdad te haga libres. Y así puedas entender cuál es el verdadero don de Dios. Su amigo Heriberto siempre animándolos para que busquen la verdad y la verdad los haga libres. Que tengan una preciosa noche llena de shalom, llena de paz y que el don de Dios esté con ustedes. Y ustedes disfruten lo que el Eterno ponga en sus manos todos los días. En el nombre de Yeshua, amén y amén.